Hoy, en Historia y Cultura General, analizando referencias históricas en series y películas, capítulo 3. En este caso, el capítulo número 19 de la novena temporada de Los Simpson, titulado en español Mi querido capitán, con Rafa Salazar, historiador. ¿Qué más, Rafa? ¿Cómo estás? Más bien, ok. Muy bien, Rafa. Bueno, entonces vamos a dar inicio de una vez, Rafa, explicando que este capítulo es bastante interesante porque tiene varias referencias históricas de las cuales vamos a hacer nosotros gala y vamos a empezar de una vez con el video, ¿le parece? Sí. Bueno, Listo. un resumen del capítulo. Sí, El capítulo es Homero pierde el trabajo porque mete una dona en la planta nuclear, casi hace una explosión nuclear. Y cuando se la sacan, le dice el señor Burns como, ¿usted por qué hizo eso? Es que, es mi primer día. Entonces, Burns dice, bueno, pero llega el y no, no es el primer día, ya lleva mucho tiempo acá. Entonces, bueno, esa frase va a quedar muy, sí, como que va a muy ser importante. reusada como remate en las siguientes Ajá. chistes, ¿cierto? Entonces, Homero sin trabajo se va a meter a la Marina. Ya en la Marina se vuelve pues, técnico, como él es técnico nuclear, se vuelve piloto no, pues como de la tripulación de un submarino nuclear. Y es Y curioso al que al capitán le final, cae muy bien porque dice esa frase muy ajá, seguido, entonces le cae muy bien al capitán y lo termina nombrando segundo al como mando, algo digamos así. casi como capitán, segundo al mando pues Ujú, del submarino y al final pues casi genera una guerra nuclear con Rusia, porque en ese momento era Rusia ya. exacto. Y la frase de es mi primer día, ahí sí cabe y le va a salvar la vida, digámoslo así. Bueno, ese Exacto. es el resumen del capítulo. Listo, entonces vamos a ver el video. Un trabajo muy fácil. Solo llene esta forma y está usted en la reserva. Hay una pregunta tachada. Sí, por orden presidencial, ya no podemos contestar esa pregunta. No la veo tan difícil. ¿Es usted Por homosexual? favor, no la responda, me meterían en la cárcel. Pero yo soy yo. No, 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 no oigo, no oigo, no oigo, la. Simpático muchacho, ¿será gay? Bueno, Listo. Vamos con las imágenes entonces. bueno, aquí se saca pues el famoso aviso del tío Sam. Entonces, si quieres, lo muestran en dos partes. Al principio, pues en la ventana, y ya después, cuando están en la oficina, también hay otro letrero que dice I want you in the army, pues más o menos dice así, o the Navy en este caso. Entonces, es el claro letrero del tío Sam. Entonces, bueno, queremos hablar pues un poquito de quién era el tío o cómo sale el tío Sam. ¿Dónde ¿Qué se se origina sabe? ese nombre, el tío Sam? ¿Qué se sabe? En el 1812 Estados Unidos entra en guerra con Inglaterra, se la llama la guerra angloamericana. Pues va a ser por muchas razones, especialmente porque Estados Unidos se va a meter como en territorios canadienses, Canadá era británica y todavía lo es, pues, y va a generar una guerra. En esa guerra no le va a ir tan bien a Estados Unidos, en mi opinión, porque Inglaterra se le va a meter hasta Washington, le va a quemarle el Capitolio y un montón de cosas. Pero digamos que hay una especie de empate. Esta guerra dura entre 1812 y 1815. ¿Qué pasa? El Estado tiene unos contratos con un señor llamado Samuel Wilson que les va a dar comida al Estado, pero no es una especie de contratista. Entonces, estas Ujú, comidas vienen en unos barriles y van a ir con las iniciales de United States. Entonces, son unos barriles que dicen US, que eso es lo que sale en cualquier barco, sale US, exacto, sí. United States. Ujú, Pero entonces los soldados empezaron a referirse a él como un colsam, como si un colsam es tío Sam en inglés, desde ahí viene pues las iniciales, como que la referenciaron con tío Sam porque a la larga era alguien que les daba comida, una exacto. especie de padrino, pues, como alguien cercano a ellos. Entonces ahí viene el nombre. Todo el siglo XIX se va a generar la figura, si querés seguimos usando las imágenes, se va a generar Es, la figura que es la más clásica pues del tío Sam, ujú, pero digamos que como todo proceso es lento, no es tan rápido, es todo exacto. el siglo XIX, perdón, es el siglo XIX, y va a tomar muchas cositas, muchos referentes para ello. El primero, bueno, ese es el Ese es el aviso más que común, es están el de la imitando. Primera Guerra Mundial, ¿no, Rafa? Y eso es el que están imitando en Los Simpsons, No, exactamente venga, ese. Rafa. Otra cosita, cierto que los británicos también lo imitaron No, no, no. No. Los norteamericanos imitaron a los británicos y ahorita les muestro el letrero con Ah, el que sí, sí, sí. va a Que empezar el de todo esto. ellos sí era un comandante del ejército. No recuerdo el nombre Sí, de él, sí, pero era un ahorita, comandante del ahorita lo ejército. muestro, es un oficial. Y de hecho Ajá. los alemanes también, esta imagen se va a volver muy común en muchas, Pero para lo mismo, para reclutamiento, ¿cierto? sí, en muchos ejércitos para reclutar, es muy Ujú, común.
pues sigue pasando. Entonces, ¿qué va a pasar? El tío Sam va a ser, como que se ve aquí, se va a volver muy común del todo el siglo XIX, va a ir evolucionando hasta que llega a un momento dado que se va, dejémosla ahí, donde se va, no, a Lincoln. Entonces, los caricaturistas van a ir metiéndole cositas porque son caricaturistas políticos que le van a meter cosas al tío Sam como representación de Estados Unidos. Entonces van a retomar mucho a Lincoln. Lincoln era un hombre muy alto, ahí sí podemos devolverla. Un momento. La imagen. Ajá. Este es un man aquí, pues como vemos aquí, es un hombre muy alto. Lincoln era muy alto. Además de eso, utilizaba lo que llama sombrero de copa, que es el que tiene el tío Sam aquí, que es un sombrero largo. Y ahí sí podemos devolverla. Además de eso, tenía una barba pues, muy específica. Entonces dicen que mucho de la iconografía, eso ya es una iconografía, el tío Sam es una iconografía, ya uno lo ve en cualquier parte y todo el mundo, o la mayoría de Sí. gente va a saber quién es el tío Sam, que es Ujú. una representación de Estados Unidos, entonces van a retomar mucho de Lincoln, por un lado. Por el otro lado, y esto sí lo escuché a un profesor alguna vez, ahí seguí, que si bien obviamente este es el personaje de Kentucky Fried Chicken, obviamente no es una referencia para el tío Sam, no, porque Es cierto que este señor fue mucho coronel del más. ejército. Sí, pues dicen, llaman el coronel. Ujú. El asunto es que este no va a ser inspirador del tío Sam, para que sepa, no es que este lo inspire, pero ¿a qué voy con él? Es que tiene un estilo sureño que el tío Sam también lo tiene. El estilo sureño es el de Ajá. bigote Sí, sí, sí. barba pues corta, no sé, como chivera, digámoslo así. Exacto. Este tipo de corte es muy común en el sur. Entonces, se van a retomar, por un lado, el sombrero de copa de Lincoln, la cara de Lincoln y el cuerpo de Lincoln con este tipo de bigote y Y Rafa, una chivera de pregunta, pero los en el sur, sureños. esta pinta de este señor es como de terrateniente, ¿no? Sí, y es como, Ujú. digamos que está referenciado ahí, y el tío Sam es canoso también, está Sí, lleno de sí, canas. sí. Entonces, todas estas referencias están aquí. O sea, eso él va a retomar, o las caricaturistas que van a dar forma al tío Sam, lo van a retomar de todos estos personajes. Y retomo, no, como él digo, no es que sea el coronel de Kentucky Fried Chicken el que vaya a original al tío Sam, no, este personaje es muy posterior, sino es como el estereotipo del sureño acaudalado que va a generar también elementos o va a traer elementos o van a coger elementos de él. Entonces, es una combinación de estos dos, además de esto, de un traje pues muy específico que es la bandera de Estados Unidos, que Ujú. se la pone, que está en todo su traje. Entonces, desde la chaqueta, los pantalones y el sombrero se notan barra y estrellas y rojo y azul, que son los colores de Estados Unidos. Ahí seguido, porfa. Esta. Este va a ser, entonces, ¿cómo los británicos van a hacer este cartel? Los norteamericanos, ahora sí, volvete al cartel, al primero, van a utilizarlo también. Seguí. Seguí. Este es entonces este ya es digamos que la imagen que va a darle la iconografía tal cual a como la conocemos actualmente, que es en Ujú. 1914, y es el hombre blanco entrado en años, con canas, con una barba más parecida a la de la gente del sur, con mucho parecido a Lincoln en todo sentido, en todo su vestimenta y todo eso, Exacto. y con la bandera de Estados Unidos en todos los colores de su cuerpo, pues de sus trajes. Además de eso dice, I want you in the Army o in the Navy, dependiendo, o sea, te queremos en la Marina, en la Naval, y este va a ser como el origen iconológico, bueno, más bien iconográfico, perdón, del tío Sam. Y esto es lo que muestra este letrero, pues que siempre que vean un letrero de estos y no solo para Estados Unidos, sino para muchas otras partes, creo que hasta en Colombia hay letreros similares, es como una imitación de ese letrero británico, pero que se volvió muy famoso fue por el tío Sam señalando lo que necesitamos para el ejército. Ese sería el caso específico ya del tío Sam, como tal, del letrero del tío Sam. Ay, gracias, muchachos. Esto es como en el francotirador. ¿El francotirador? Eso me recuerda. ¡Irema! ¡Irema! Lo siento, muchachos. Voy a cerrar por un tiempo. Perdonen. Listo, Rafa, ¿qué referencias vemos aquí? Mire, bueno, tiene algo de historia, más de historia del cine que historia, que es el hecho de que esto está basado en una película que se llama El francotirador, que el mismo Homero lo dice, a nivel de Latinoamérica. Ujú. Porque en
en Estados Unidos esta película llamó The Deer Hunter, que es como el cazador de venados. Y sí tiene que ver mucho porque en la película, yo me la vi, ellos son tres amigos que se inscriben al ejército en Vietnam. Bueno, cuando vuelven les va muy parecido a Rambo 1, que llegan a resocializarse, quedan muy traumatizados. Hay uno que no, creo que no supera muchas cosas, hay otro que queda, que creo que cae inválido, bueno, varias cosas así. Pero en las escenas hay uno que insiste mucho, va mucho a este tipo de juegos, no sé cómo llamarlos, juegos como muy tan peligrosos, que es la ruleta rusa. La ruleta rusa como tal, pues de las que no sepan, que creo que no sé si tiraba algo muy común o no, es un juego de muerte, obviamente, porque se van pasando el revólver y ahí en el revólver solo hay un tiro y se pone a girar el tambor del revólver y se dispara. Entonces hay un momento que alguien va a morir. Esa sería la ruleta rusa, que en la película se muestra esa escena muy parecida como lo vemos aquí en la imagen. Si quieres, yo creo que hay unas imagencitas. Bueno, sí, esta es la portada de la película. Con Se Robert De llama Niro. con Robert De Niro muy joven, pues es de los 70, creo. Y estas son imágenes de lo que yo les digo, que es el juego que tienen ellos, que como que lo aprenden allá, estando en los bares de allá, pues, en Vietnam, cuando Y de iban de estatus fondo y eso. una foto de Ho Chi Minh. Porque es que ahí están en Vietnam, digámoslo Exacto. así. Ajá. Pero pasa y hay otra que ya sí ya están como en un bar, ya aquí en lo que es América, pues, o Norteamérica en este Sí, caso. sí, sí. Y este, que es, si no estoy mal, es Walker, Christopher Walker, creo que llama este doctor, sigue como adicto a esto, sí, sigue adicto a esto. Entonces esa es la referencia, hay una Ujú. referencia, en este caso más de historia del cine, a la película, que es tal cual, pues ahí vemos los dos personajes con las bañoletas rojas. Además de que vemos un montón de vietnamitas y mafiosos, Sí, sí, ahí los sí. mafiosos famosos. Eso Ajá. es lo que hace referencia a esta parte del, de los Simpsons. Aunque también, pues, un datico, en el caso de la ruleta rusa, dice que se empezó con un cuento corto de George Surdes, que es ambientado en la Primera Guerra Mundial y que eran unos soldados que en tiempo libre jugaban a eso. Entonces, este juego quedó con ese nombre a raíz de este cuento, pero digamos que puede que ese juego sea más viejo, pues, pero el nombre se popularizó, fue Ruleta Rusa, es por este cuento que llama, bueno, no sé cómo llamar el cuento, pero es de George Surdes. Ah, no, se llama así, Ruleta Rusa. El cuento se llama Ruleta Rusa. Sí, Día de graduación. Felicidades, marinos. Ya están en la reserva naval. ¡Felicitaciones! Ya son chefs de repostería. ¡Felicidades! Ya son recreadores históricos de la Primera Guerra Mundial. Bueno, acá tenemos esta referencia de la Primera Guerra Mundial, que son recreadores, pero que realmente tiene algo muy particular y es que este tipo de uniformes se utilizó desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver unas imágenes donde voy a dar una explicación brevemente de con qué fin se originó y pues qué significado tiene este uniforme, incluso en la actualidad, porque este uniforme todavía se utiliza incluso en Colombia. No sé si lo sabes, Rafa, pero la sí, policía de yo he Colombia visto, tiene este uniforme, que creo que es el uniforme de gala para desfiles y esas cosas. Y traje la imagen del casquito de la Policía Nacional para que lo vean que tiene el mismo origen. Pero también tiene algo interesante que descubrí. Bueno, acá podemos ver el casco prusiano. Este es el nombre que como yo lo he encontrado, es el casco prusiano, que tiene varias formas, pero sigue siendo el mismo. ¿Sabe por qué tiene varias formas? Porque para cuando se inventó, Alemania se acababa de unificar bajo Bismarck y bajo el Kaiser, ¿cierto? Rafa ya sabe más o menos de qué es el tema, de la unificación alemana, ujú, 1870. En la guerra franco-prusiana este casco se hizo presente. Yo he leído que el origen de la punta en la cabellera, en la parte alta de la cabeza, es para esquivar los sables de la caballería, más que todo pensado para la caballería francesa, que la caballería de coraceros franceses siempre utilizaba sable y una caballería muy buena. Entonces la idea era que protegiera la infantería de eso, un sablazo en la cabeza y esto lo que hiciera era prácticamente desviar la hoja de la espada. Con el tiempo se le fue poniendo mechones de cabello, porque generalmente de cabello no, de crin animal, e incluso tinturada, para dar forma a los distintos estados que componían al principio la unificación alemana, es decir, Baviera por un lado, eh,
Gutenberg por el otro y así, o sea, habían distintas zonas de Alemania y más o menos esto era lo que componía. Acá podemos ver cómo evolucionó incluso, bueno, podemos ver una imagen del Kaiser con el casco prusiano, el propio Otto von Bismarck también aparece en una fotografía con el casco prusiano y podemos ver cómo ese casco prusiano evolucionó para la Segunda Guerra Mundial en otro casco también muy característico, pero no vamos a hablar de ello, sino que es que en esta imagen de Bismarck se puede ver que era la puntica, parecía como una lanza que le ponían ahí. Y por último podemos ver el casco que utiliza la Policía Nacional con el escudo patrio y precisamente también con crin de caballo blanca, que lo utilizan tanto hombres como mujeres y también en la Guardia Presidencial, si no estoy mal. Rafa, ¿algo que quiera decir al respecto? No sabía casi. Yo sí me acuerdo mucho del casco, pero muy famoso por Ujú, Bismarck y que sí. empieza como desde esa época, pero no tenía esos datos. Exacto, se dio en la guerra franco-prusiana. Ah, qué bueno, me acordé de algo. En la guerra franco-prusiana y se siguió utilizando hasta la Primera Guerra Mundial. Curioso, como los alemanes cogieron fama en Europa después de la guerra franco-prusiana, donde derrotaron al Tercer Imperio francés, al Imperio de Napoleón III, perdón, al Segundo Imperio francés, eh, muchos países del mundo, sobre todo en América, que se habían independizado en ese siglo, el siglo XIX, copiaron la doctrina militar prusiana. Y en Colombia también llegó no solamente el casco, sino la doctrina militar para el ejército colombiano. Lo copiaron también los chilenos, lo copiaron los peruanos, el ejército de Colombia también hizo uso de él. No sé si todavía aplicarán ciertas características de eso. Ahora me imagino que es más parecido al de la OTAN, al de Estados Unidos, pero hizo parte no solamente el uniforme, sino también la doctrina militar prusiana. Y eso era más o menos lo que traía para esta parte de la reseña histórica. Este ojo lo perdí en Haití. Estaba tomando un Mai Tai y olvidé quitarle la sombrillita. Eso no es una historia de guerra. Yo sí tengo una historia de guerra. Cuando iba en la lancha PT-109 con John F. Kennedy, fui yo el que descubrió su terrible secreto. Ik wie nabeleva. ¡Es nazi! ¡A él! Bueno, me da mucha risa, Rafa, porque con solo hablar alemán ya lo descubrieron que era nazi. Eso fue muy, muy chistoso. Pero bueno, hace referencia a este personaje importante en la historia de los Estados Unidos, John F. Kennedy. El F es por Fitzgerald Kennedy, el segundo hijo de la familia Kennedy de origen irlandés. Em, es importante tener en cuenta que de la familia de él, el hermano mayor hizo parte de las fuerzas, ¿cómo se dice? De la Fuerza Aérea mm, en la Segunda Guerra Mundial y murió durante un bombardeo. ¿Cómo se dice? La artillería antiaérea alemana derribó el avión y al parecer murió en ese accidente. Fue un golpe muy duro para la familia, pero del cual sí hay rumores de que simpatizaba con el nazismo. Recordemos que el nazismo en Inglaterra, en el Reino Unido, tuvo mucha preeminencia y también lo hizo en Estados Unidos. Mucho antes de la guerra había mucho simpatizante nazi en estos lugares y de lo que sí se sabe, y me parece muy bueno que en la imagen aparezca John F. Kennedy en esa lancha, en la PT-109, porque resulta que él sí perteneció a la Marina de los Estados Unidos, pero en el Pacífico. Entonces son dos escenarios distintos de la Segunda Guerra Mundial. El hermano muere en Europa, en el escenario de la guerra contra Alemania, mientras que John F. Kennedy, el segundo de la familia, tiene un papel más o menos menor en una patrullera, creo que en una lancha de esas torpederas, en el Pacífico. Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Eh, Importante de este personaje, que fue un presidente de los Estados Unidos, el último que ha sido asesinado brutalmente por un francotirador que todo el mundo acuña a George, ¿cómo es? Oswald. Oswald, ajá. Se me olvida el nombre, solo el apellido Oswald, que curiosamente también lo matan y hay un episodio de Los Simpsons donde muestran Sí, sí. ¿cómo es que se llaman las caricaturas? Tommy Daly. Tommy Daly que muestran que van sacando al gatico y le disparan justo en el sótano. Eso es una parodia del asesinato del asesino de Kennedy, del supuesto asesino, que nunca ha salido pues a la luz como la realidad. De este personaje, en la Guerra Fría hay momentos muy importantes, por ejemplo, el bloqueo de Cuba, que sigue hasta el día de hoy, precisamente por la crisis de los misiles, que al final solucionó entre Kennedy y el primer ministro de la Unión Soviética,
Nikita Khrushchev. Es un momento muy importante de la historia que enfrentó Kennedy. Un dato curioso, es de los pocos presidentes católicos que ha tenido Estados Unidos, que mucha gente precisamente en esta época eso también lo utilizaban para tacharlo. Cuando él fue a visitar al Papa de la época, que va a ir a recibir órdenes del Papa, que no sé qué, bueno, cosas religiosas pues que siempre sacan a los presidentes y que hoy está tan en boca eso. Tras la muerte del presidente, esta película es creo que yo es de las mejores que le hacen al asesinato, que es hacen una especie pues como de investigación, en donde el personaje de Kevin Costner, Costner es el fiscal que se encarga de investigar todo esto y encuentra cosas muy interesantes, pero que al final no se prueban porque no deja de ser una película y es bastante interesante, la recomiendo. JFK se titula la película y hace pues un proceso muy elegante de la visita del presidente, del conflicto en ese momento que se estaba viviendo, la carrera armamentística, la Guerra Fría, la búsqueda precisamente de espías soviéticos en Estados Unidos. También menciona mucho algo que es muy curioso y es la industria armamentística norteamericana, y cómo habían halcones también y palomas en la Casa Blanca y entonces había cierto rifirrafe allí donde Kennedy tenía muchos enemigos tanto afuera como adentro. Rafa, ¿algo que quiera decir? No, está muy bien. Listo. ¡Eso es! ¡Izquierda! ¡Izquierda! Así como vas. Bueno, no, mejor a la derecha. ¡Oh! Aguas territoriales de Rusia. Rafa, Listo. Bueno, yo les quise poner ese porque es un detalle pero interesante y es los mapas de la Edad Media y el Renacimiento es muy común que muestren monstruos. Muy curioso pues que aquí muestren monstruos porque aquí ya no hay necesidad de mostrar monstruos, pero buen en esa detalle, época, ¿cierto? Buen detalle. sí, en esa época era muy común, te mostrar las imagencitas. Entonces, pues esto se va a dar en épocas donde había muchas cosas que no se conocía. Entonces, que más allá del mito, sí, y mostrar más imágenes porque ya que hay varias. Más allá del mito y todo eso, los monstruos marinos van a ser muy comunes en los mapas de la Edad Media y el Renacimiento porque van a demostrar peligro, más allá de eso, más allá de cualquier cosa, es un símbolo de peligro. Entonces, los monstruos Pero marinos, también había una creencia antigua en eso, ¿cierto, Rafa? En obviamente, que pues, podían existir el sí, Kraken de la sí, mitología obviamente, griega. pero ya después se van a mostrar que son aguas que no se conocen, entonces es peligroso. Exacto, Ese sería exacto. como al final y lo que quería mostrar es, pilas con estas aguas que hay, Exacto. pues no tanto monstruos marinos, sino que hay peligros. De todas maneras, un kraken no es mentira que exista. Hay krakenes que son de 17 metros, 20 metros, eso es Sí. muy grande. Y Entonces por es un monstruo ejemplo, para el uno, pues. famoso Leviatán bien puede ser una ballena como, ¿cómo es que se llama? Esta la de Moby Dick, un cachalote. Claro que un cachalote, pues sí. Ujú. Eso, vamos, más allá de esos animales en el mar que No, les puede y generar Rafa, pues, y para problemas el en el tamaño de los bolsillo. barcos de esta época, una ballena era un monstruo tremendo, pues hoy tenemos barcos mucho más grandes, pero en esa época que eran embarcaciones más pequeñas, un animal de estos era bastante temeroso. Seguimos dando las imágenes. Entonces, conclusión, eran mapas que mostraban eh, el peligro. O sea, estos monstruos me mostraban el peligro. Y no solo también en el mar, porque es que en el mar hay muchos, Uf, está bonito. muestran mucho. También en la tierra. Entonces, alguna vez lo hablamos en unos videos anteriores que mostraban, por ejemplo, personajes mitológicos y también querían denotar eso, es peligro. Entonces, por Cuando ejemplo, hablamos de Marco Polo, ajá, cuando mostraban un dragón, cuando mostraban un cinocéfalo, o sea, los que tienen cara de perro, cuando mostraban una lemia, que es los que tienen la cara en el cuerpo, eso quiere decir peligro, o sea, que es desconocido y obviamente alimentado por muchos mitos que existían y que existen, pues van a nutrir eso. Pero estos también hay que decirlo, son mapas decorativos. Eso es un mapa decorativo. Esto que usted ve aquí es un mapa decorativo que mucha gente pagaba por ello para exponerlo en sus casas, porque también hay unos mapas pragmáticos, unos mapas prácticos que son, por ejemplo, los portulanos. Los portulanos son mapas que son y de ahí viene el nombre, los de puertos. Entonces, esos mapas portulanos, pues monstruos no va a tener, va a tener es un montón de coordenadas que quieren, y ya voy a y explicar esta imagen, un montón de coordenadas que quieren mostrar para que
el navegante no se pierde y llegue donde debe llegar. Entonces esos mapas portuarios no tienen monstruos. En cambio, los mapas decorativos que no tienen función pragmática, no tienen una función práctica, sí están muy decorados y tienen muchas cosas. Otro elemento que también muestran ahí que me parece interesante, la cruz de los vientos, la rosa de los vientos, la flor de los vientos, que este mapa lo tiene aquí al lado izquierdo, pues, que es muy común que todos los mapas lo tengan, que están indicando hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, hacia dónde está el oeste y hacia dónde está el este. Todos los mapas deberían tener eso, y si uno ve un mapa de época, siempre va a encontrar esa flor de los vientos o rosa de los vientos. ¿Qué quería mostrar yo? Que los mapas, obviamente los mapas como llenos de monstruos van a desaparecer. Si usted ve un atlas actual, pues no va a saber No, ya no. un monstruo. Pero No. miramos, pasa a la que ahorita la mostrábamos, este es un mapa hecho actualmente, pero es un mapa de dibujos para los niños. Entonces, para los niños es muy común que se le eduque con ese tipo de cosas. Aquí estamos hablando como los diferentes monstruos en el mapa, pues no tienen mucha lógica. Pero Pues estos son de la paleta Drácula. sí, Ok. no tiene mucha ciencia lo que está explicando aquí, pero por ejemplo, vean, no sé, vos le diste clase a niños, en los mapas más, digamos que para niños más de primaria, me imagino que un volcán lo van a dibujar como un volcancito así hasta en erupción. Entonces, Sí, ese son tipo más de, didácticos para sí, los niños, sí. son Ujú, didácticas, entonces eso se le va a ayudar. También, ujú. muy curioso me parece a mí, no sé si te has dado cuenta, los mapas de turismo son muy gráficos, son muy Sí, llenos de ese tipo de exacto. elementos. Entonces decíamos, en tal parte se puede hacer canoa, entonces muestran una canoita. En tal parte hay pescados, muestran unos pescaditos. Ese Exacto. tipo de mapas no más decorativos, sí bueno, digamos que se volvió a utilizar o nunca se perdió su función o más bien se le dio otra función, pero no ha dejado de existir en este caso para los niños o para ser más didácticos cuando uno va de turismo y ese tipo de cosas, pero en un mapa más pragmático, pues un monstruo marino no va a salir porque no hay ciencia en eso. Lo que necesita un mapa pragmático es que de direcciones, que de distancias, que de medidas y ese tipo de cosas. Entonces, lo curioso y lo gracioso de esta referencia de los Simpsons es que hayan puesto esta referencia a los monstruos marinos que fueron tan comunes en el Renacimiento, en la Edad Media, en el Renacimiento de los mapas. Esa es como la conclusión. Maíz, edificio de las Naciones Unidas, Ciudad de Nueva York. Eso ya, hombre. La Unión Bueno, acá tenemos, esto es cortico, pero es bastante interesante. Las Naciones Unidas, su fundación se da precisamente en cuanto finaliza la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1945, el 24 de octubre se firma pues como el acta de inauguración de las Naciones Unidas. Más adelante se construiría el edificio que conocemos hoy que se encuentra en Nueva York. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que la obra de las Naciones Unidas es la obra de la conferencia de Yalta. La conferencia de Yalta es una conferencia importantísima donde se reúnen los tres grandes. ¿Cuáles son los tres grandes de la Segunda Guerra Mundial? Stalin por parte de los soviéticos, Churchill por parte de los británicos y Roosevelt por parte de los norteamericanos, de los estadounidenses. Y allí cada uno tenía pues como su proyecto para el futuro, la nuevo orden mundial, por así decirlo. Y en la parte de Roosevelt estaba revivir la Liga de las Naciones. No sé si Rafa ha escuchado antes de la Liga de las Naciones, Sí, claro. que se la inventó Woodrow Wilson, el presidente en la Primera Guerra Mundial de los Estados Unidos. Y había La Liga de las desaparecido. Naciones, que si la ONU no sirve para nada, la Liga de las Naciones sirvió para menos que la ONU. Para menos que la ONU, eso es verdad lo que dice, que fue creada para evitar guerras como la Primera Guerra Mundial y tres doritos después, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, se creó la ONU, era la idea de Roosevelt. Roosevelt muere, sigue Truman con la idea y pues hay un documental muy bueno sobre la conferencia de Yalta que yo siempre le recomendaba a mis estudiantes. Precisamente donde se pelea, porque eso es una pelea prácticamente allí en Yalta para cada uno cumplir sus objetivos. Y el que ganó más fue Stalin. Y precisamente pues se logra el acta y se empiezan a integrar países con una cuestión que me parece bastante interesante, incluso hasta el día de hoy, creo que es lo que más entorpece la función de las Naciones Unidas, y es el derecho al veto que tienen los países fundadores. Entonces los países fundadores, entre ellos también está China, Francia, tienen derecho a vetar cualquier resolución y a mí me parece que eso es lo que entorpece
prácticamente todo el trabajo porque no se puede tomar ninguna resolución que a alguno de estos países fundadores no le convenga porque inmediatamente hace un veto. Y es lo que ha hecho Estados Unidos con cualquier resolución que se saca sobre Israel, que lo veta inmediatamente. Entonces, bueno, eh, el 24 de octubre es considerado el Día de las Naciones Unidas precisamente porque ese día de 1945 se funda. Y esa es la información que tengo para ustedes el día de hoy. Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? Eso es lo que queríamos que creyeran. Berlín unificado. ¿Y ¡Qué bonito es! ¡Muere el capitalismo! Bueno, esto es, yo creo que la mejor parte de todo el capítulo, que es precisamente cuando se descubre que la Unión Soviética no se había desintegrado, y Y bueno, muestra muchas y referencias. sí, demasiadas digo yo. Bueno, Una cosita que nos faltó, digamos, para decirlo aquí, es la caída de la URSS. Es cuando se va a dar en el 91 como tal, al sí, diciembre del 91, para que tengan en cuenta. Y hay que entender pues que la URSS fue muy importante. De hecho, no sé pues, si vos lo has leído, pero en la historia del siglo XX, Erich Hobsbawm, él va a determinar, y eso lo va a tomar casi toda todos los historiadores, que el siglo corto, habla del siglo corto, el siglo XX corto, que es desde el origen de la URSS, que sería con 1917, con la revolución bolchevique, y cuando ellos toman el poder, que eso no, pues, no es tan rápido, pero ya para el 20, 21, 22, 23, ya están en el poder los bolcheviques, y se hace la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta 1991, que es la caída de la URSS, que es ya cuando se desintegra la URSS, que es cuando Boris Yeltsin y otros presidentes de diferentes países le hacen una especie de golpe de Estado al presidente, bueno, al primer ministro de ese momento, que era Gorbachev. Entonces Gorbachev deja, pues la Unión Soviética deja de existir, Gorbachev queda relegado y cada país que hacía parte de esta esa unión, especie de ujú, federación va a tomar su bandera y va a establecerse su Estado Nacional. Pero la exacto. URSS es muy importante, va a marcar el siglo XX. No se puede hablar del siglo XX sin hablar de la URSS, como tampoco se puede hablar del siglo XX sin hablar de Estados Unidos. Digamos que son las dos potencias hegemónicas que se van a enfrentar durante mucho tiempo. Y eso es lo que hace referencia pues este capítulo, porque lo gracioso aquí es cuando le dicen a él que si la Unión Soviética, este capítulo creo que es del 98, le dicen, pero la Unión Soviética no se ha desintegrado, entonces dice, eso es lo que queríamos que creyeran, entonces vuelven a salir un montón de elementos de la URSS. Entonces el primer elemento es el desfile, que es lo que vas a explicar vos. Así es. Bueno, el desfile del Día de la Victoria se celebra desde el 24 de junio de 1945, precisamente también por orden del dictador soviético de la época, el gobernante soviético que era Stalin, Joseph Stalin, y tenemos acá pues imágenes a blanco y negro de la época. Bueno, pensé que se iba a ver con mejor resolución, no, hombre, pero bueno. Tenemos algo curioso y es que en el primer desfile de la Victoria se hace algo que se hizo unas guerras napoleónicas y tengo entendido que se hacía también desde la época de los Césares en Roma y era los estandartes enemigos tirarlos a los pies del vencedor, que eso es algo pues como muy, muy curioso, muy simbólico y de mucha importancia. Entonces lo que hacen aquí los soldados soviéticos del Ejército Rojo es tirar las banderas nazis a los pies de Stalin que estaba arriba sobre el mausoleo de Lenin, que ahorita más adelante lo vamos a ver. En los caballos blancos el de adelante es el mariscal, el general, em, ¿cómo es que se llamaba este? Que era de origen Zhukov, campesino. Eso, Zhukov, no sé cómo se me olvidó el nombre, Zhukov. Hay un dato curioso, y que no sé si sea cierto, pero lo vi en un documental y decía, un descendiente de Zhukov decía que él no tenía que montar el caballo, lo iba a montar era Stalin, pero que el hijo de Stalin le dijo que, bueno, Stalin llegó un día y le dijo a Zhukov que tenía que montar ese caballo blanco. Y Zuko, pues nadie le decía que no Stalin, ¿cierto? Y con el tiempo se enteró por parte del hijo de Stalin que era que a Stalin lo había tumbado el caballo, entonces decidió no montarlo ese día, porque el que iba a salir pues era como victorioso, era él, pero entonces más bien puso uno de sus más brillantes generales. Em, como anécdota.
Bueno, acá tenemos imágenes a blanco y negro de lo que ha sido el desfile de la Victoria, más que todo superado por infantería, batallones y batallones de infantería, generalmente los que habían estado en la guerra contra el enemigo fascista. Y aquí podemos ver imágenes actuales porque hay algo muy curioso y es que hubo un breve periodo de tiempo tras la caída de la Unión Soviética en el que el desfile de la Victoria dejó de hacerse. Y el que lo restaura, como restauró el himno de la Unión Soviética como himno de Rusia, no sé si lo saben, pero el himno actual de Rusia es el himno anterior de la Unión Soviética y restauró también el desfile militar para honrar a los caídos y a los veteranos de guerra, fue Vladimir Putin, que desde entonces, desde que él está en el poder allá en 1999, que creo que llegó, hasta la Sí. actualidad, se sigue haciendo y cada vez con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque si algo tiene Rusia en la actualidad, como lo hizo en su pasado comunista, en su pasado soviético, es que le presta mucha atención a lo militar. Entonces es una tradición. Por familias enteras, la tradición militar es muy importante. Bueno, eso es todo. Una cosita es que, bueno, hay que tener en cuenta, los Ujú. desfiles militares tienen mucho de demostración de fuerza. Entonces, Sí, yo no sé si Estados Unidos hará, me imagino que hará también, pero yo no he visto mucho, pues tampoco. el último Pero que lo es hizo, que en el caso, lo hizo Trump y fue un desfile muy mediocre, Rafa. en el caso de Colombia, pues aquí se hace el 20 de julio y el Sí. 7 de agosto y todo eso, se muestran pues lo que se tiene. Y acuerden lo que pasó recientemente con lo que el desfile de China, que mostró lo que Uy, tenía, que todo el mundo uy, se asustó porque fue el demostró 80 demasiado poder, aniversario, Rafa, fue el 80 demostró demasiado aniversario, poder. exacto, el 80 aniversario de la fundación de la República Popular China y lo que mostró dejó a todo el mundo con la boca abierta, Rafa. No solamente fue impecable el desfile, que eso los chinos sí son impresionantes para la coordinación, sino que mostró armamento que nadie conocía y que demostró que China en este momento tiene tecnología más avanzada que Estados Unidos, al menos en los misiles supersónicos. Y es que esa una demostración de fuerza. Estamos en contexto de Guerra Fría, los desfiles eran mostrarse los dientes. Entonces, Sí, por eso se sacaban lo mejor que tenía, como pues diciendo, pilas, pues que yo tengo esto, usted que tiene, exacto, muéstrame. exacto. Y tirémonos pasito, porque si nos tiramos duro nos morimos todos. Más o menos Sí. era lo que. Los desfiles siempre mostraban armas nucleares. Y eso sí me acuerdo yo. De hecho, Sí, sí, pues sí. yo soy viejo, pues yo me acuerdo Todavía, todavía. de elementos de los 80, pues yo tengo muchos recuerdos de los 80, no, muy pequeño, pero sí me acuerdo, y los desfiles de los 80 eran misiles grandes, eran misiles Sí, sí, sí. nucleares que salían no me acuerdo, no sé cómo llaman a estos carros, pero somos una especie no, tractor no, de tractomulas más bien, que tienen sus Eran misiles gigantes, enormes, enormes, sí. y eso era lo que principalmente mostraban, era diciéndole, aquí tengo un montón de jugueticos muy peligrosos y no se meta conmigo, más o Sí, sí, menos sí. es eso, y eso es el mensaje que quiere hacer el desfile Bueno, claramente. Rafa, otro ejemplo de mostrar los dientes, Corea del Norte. También Claro, anualmente se hace un desfile de la victoria y sí, y sacan lo mejor de lo mejor. Listo. Bueno, esto es la primera entrega de referencias históricas en series o películas, capítulo de Los Simpson, eh, donde el capítulo número 19 de la novena temporada, Mi querido capitán. Simpson. Los invitamos a que se suscriban, le den me gusta, compartan y por supuesto comenten en los comentarios cualquier cosa que les interesaría. Más adelante subiremos la segunda parte. Muchas gracias por acompañarnos. hasta luego.